¿Te ha pasado esto? Buscas algo en español en YouTube. Encuentras un video con título en español, creado por un hablante de español, pero cuando abres el video, la voz está en inglés, no en español. ¿Qué está pasando? Desde hace unos años, YouTube permite a los creadores agregar doblajes en diferentes idiomas. YouTube ahora genera doblajes con IA y por eso más y más canales tienen doblajes. Y en este momento, la app de YouTube no te da una forma de evitar estos doblajes. Es como entrar a una pizzería donde todas las pizzas tienen piña. Pizza con pepperoni y piña, pizza con piña, pepperoni y piña, pizza con piña, piña, pepperoni y piña. Pero yo no quiero nada de piña. Esto es frustrante para las personas que hablan más de un idioma. Por ejemplo, si hablo inglés y español y abro un video que fue creado en español, quiero escuchar el audio original en español, no un doblaje barato al inglés. Es cierto que puedo hacer clic en el engranaje y luego en Audio Track para cambiar el audio al idioma original, pero esto no debería ser necesario. Simplemente no quiero oír ningún doblaje. Y YouTube no te da esa opción. Quizá YouTube estaba pensando en personas que hablan un solo idioma cuando creó esta función. Pero incluso si hablas un solo idioma, YouTube se ha vuelto frustrante. Por ejemplo, un día estaba usando un iPad aquí en Ecuador, donde hablamos español, con el iPad OS configurado en español, con la app YouTube configurada en español y viendo un canal de mi propio país, Ecuador. YouTube me mostró un video con audio en inglés, así que lo cambié manualmente a español. Después de esto, todo estuvo bien por 2 o 3 videos más. YouTube estaba mostrándome los videos en español, como debe ser. Pero después de mostrar un anuncio en español, el audio del siguiente video cambió a inglés, aunque yo seguía viendo el mismo canal, un canal ecuatoriano, de mi propio país. Y yo estoy aquí, en Ecuador. No estoy usando un VPN ni nada similar. Y tampoco está desactivado el historial. YouTube sabe perfectamente que yo entiendo español. ¿Por qué insiste en darme audio en inglés? Tuve que volver a cambiar el audio al idioma original, español. Así que, ¿cómo puedes evitar estos doblajes? No puedes evitarlos por completo en la app móvil, como acabamos de ver, pero sí puedes evitarlos en computadora. Hay extensiones para Chrome y Firefox que hacen exactamente esto. Por ejemplo, YouTube Original Audio Track es una extensión para Chrome que selecciona el audio original. El problema es que solo funciona con videos normales, no con shorts, y tampoco funciona en otros sitios web que tienen videos de YouTube. Por ejemplo, yo uso Youglish para buscar ejemplos de pronunciación. Youglish es un catálogo de videos de YouTube creado para estudiantes de idiomas. Uno va a Argentina y la Pues se va a Argentina y se la pasa bien chido. Cuando estoy haciendo búsquedas en Youglish, Spanish, no importa cuántas veces yo cambie el audio al original en español, la próxima vez que abro Youglish, vuelvo a escuchar doblajes automáticos. No hay forma permanente de desactivarlos. La única solución parcial que he encontrado es crear varios perfiles en Chrome y cambiar la preferencia de idiomas por perfil. Puedes tener un perfil para español, uno para inglés, otro para chino, etc. Cuando estás en tu perfil español, YouTube te dará audio en español. En tu perfil en inglés te dará audio en inglés. Pero esto no va a desactivar las voces IA. Así que YouTube, si estás viendo esto, por favor, no arruines tu servicio para estudiantes de idiomas. Por favor, danos a los usuarios la opción de nunca escuchar doblajes.
sino escuchar siempre el audio original. Yo no quiero nada de piña. Por mi parte, no voy a activar doblajes automáticos para este canal, porque este canal es exclusivamente para aprender español. Si estás aprendiendo español, ver videos en inglés sobre español es una oportunidad perdida. Quiero agradecer a los miembros del canal por todo su apoyo. Únete como miembro presionando Join y podrás ver lecciones de pronunciación y diálogos de input comprensible en esta lista. Esto es Spanish Input.